Hola, soy Javier Cravioto y este es Opinión y Análisis en 4TV. La vorágine de los 100 días más 20. Como dice la canción, despacito, muy despacito. Quizás que pasan 100 días y nos damos cuenta de todo lo sucedido. Así como en 6 años anteriores se le dio un vuelco al acomodo político y social, en un transcurrir que nos sorprendía día a día, mañanera a mañanera, ahora en 100 días, tan solo en los primeros 100 de Claudia, que no es ni el 5% del tiempo que gobernará, como en una vorágine, como un impetuoso torbellino que remueve finos detalles que preparan el actuar de lo que es ya el segundo piso de la 4T. El gobierno ha sacudido el quehacer del gobierno. Es contradicción decir despacito, muy despacito, como la canción de Pedro Infante, y a la vez vorágine, título del libro del colombiano José Eustacio Rivera. Aquí hago un paréntesis. José Eustacio Rivera escribe este libro, es colombiano, escribe este libro en los 80s. Es un maravilloso libro y él habla de la vorágine refiriéndose a la violencia en la selva, en la humedad, en el caos. Pero hay otra definición de vorágine que es la de torbellino, la de un vórtice, la de rapidez. A esta segunda acepción es que me refiero en esta vorágine que yo veo en este segundo piso de la transformación. Aquí es donde vemos claramente el estilo personal de gobernar de la doctora Sheinbaum. En eso que parece contradicción y no lo es. Porque ella así, sin aspavientos, sin exaltaciones en los hechos, pero en un vórtice en el actuar. Yo aseguro que esta velocidad de gestión dejará en el camino a muchos, incluso que hoy la acompañan. A nadie debe sorprender si hay recambios en algunos miembros del gobierno. No le van a aguantar el ritmo a la doctora Sheinbaum. Continuidad y cambio. En el Zócalo, lleno a reventar, en esta celebración de los primeros 100 días, Claudia empezó diciendo, ¿por qué le llamamos segundo piso de la cuarta transformación? Dice y reconoce, porque los cimientos, la base, las puso el mejor presidente, que es Andrés Manuel López Obrador. Es decir, hay un reconocimiento de parte de ella hacia el gobierno anterior. Y dice, y a nosotros nos toca consolidar, sumar y avanzar en lo que llamamos el segundo piso, con la raíz bien firme y el corazón por delante. Y bueno, de ahí para el real. Y cito también a la doctora Sheinbaum. Dice, nos critican algunos medios, lo que es la conocida comentocracia. ¿Por qué no nos diferenciamos? ¿Por qué defendemos los programas de bienestar o las obras estratégicas? ¿Por qué hay continuidad en el proyecto? Pero si siempre lo dijimos, ¿cuál sorpresa? Por eso luchamos durante todos estos años. Para eso nos eligieron, para dar continuidad a la transformación de la vida pública de México, iniciada en el año 2018. Dice ella, que se oiga bien, lejos y fuerte, no vamos a regresar al modelo neoliberal, no vamos a regresar al régimen de corrupción y de privilegios, no dejaremos que regrese la decadencia del pasado, donde se gobernaba para unos cuantos. Hasta aquí la cita. Lo que me interesaba mucho plantear esta cita, citando a la doctora Sheinbaum, planteando sus propias palabras, porque es muy importante destacar esto. Lo que se ha oído en estos primeros 100 días de parte de los comentócratas intelectuales y comunicadores es, por parte de unos, que ella tiene la obligación, casi así dicen, de deslindarse del presidente López Obrador, del expresidente López Obrador, de las políticas y del gobierno. Ellos dicen que si se deslinda, ella es como dar un golpe de timón y entonces ella ya se va a posicionar como la mandataria que es, ¿no? Otra parte de este grupo lo que dice es, no, esta señora lo único que hace es seguir las instrucciones del presidente López Obrador,
Hay quienes se han atrevido a decir que él está escondido también en un lugar en Palacio Nacional y de ahí dicta las órdenes. Es decir, todas las ridiculeces que dicen al respecto, en el sentido de que si ella no se deslinda del gobierno anterior, quiere decir que ella actúa bajo el mandato del Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ella parte en su discurso sobre estos 100 días, siendo muy clara y diciendo, este es el segundo piso de la transformación. Aquí hay continuidad en las políticas porque somos el mismo proyecto. Es decir, lo que estamos viviendo es continuidad de un proyecto con los cambios propios del mismo, porque el país avanza, la economía avanza, la sociedad avanza y se tienen que ir tomando nuevas medidas, ajustar políticas, mejorar proyectos, porque en 6 años nunca en la historia del mundo, en 6 años nunca un gobierno ha consolidado todo su proyecto. Se requiere tiempo y ese es lo que nosotros ciudadanos hicimos con nuestro voto, darle tiempo, darle continuidad a este cambio. El cambio es el camino. En estos 100 días se sentaron las bases para ampliar las políticas sociales. Fíjense ustedes todo lo que en este año 2025 estamos viendo ya. Más de 13 millones de personas adultas y adultos mayores continuarán recibiendo su pensión. Más de 2 millones de personas con discapacidad recibirán también su apoyo y pensión. En el proyecto de Jóvenes Construyendo Futuro, más de 400,000 jóvenes serán beneficiados. 410,000 jóvenes tendrán beca de educación superior. Más de 4 millones de niños, 4,100,000, tendrán beca de primaria. 4,200,000 estudiantes de preparatoria tendrán beca. Casi 100,000 campesinos tienen acceso a los precios de garantía en beneficio de sus productos. Casi 200,000 pescadores son beneficiados con el proyecto de Bien Pesca. Casi 500,000 de campesinas y campesinos seguirán en el programa Sembrando Vida. 2 millones de agricultores pequeños tendrán fertilizantes gratuitos y apoyo de producción para el bienestar. Más de 170,000 escuelas se beneficiarán con La Escuela es Nuestra y 12,000 centros de salud con La Clínica es Nuestra. De octubre a diciembre, ahora los 3 meses anteriores, se realizaron las inscripciones y asambleas para 3 nuevos programas de bienestar. El de que las mujeres de 60 a 64 años tendrán un apoyo. Se inició con las mujeres de 63 y 64 años, que de este mes ya están recibiendo su tarjeta del Banco del Bienestar. Este año, las beneficiarias, las derechohabientes de este derecho son 1 millón de mujeres este año. Y con esa beca, todas las familias con hijos en secundaria pública recibirán también un apoyo. Ya se está gestionando todo esto, las tarjetas del Banco del Bienestar ya se están entregando y otro proyecto de entrega se inicia ahora en febrero, ¿no? El número de 5 millones de adolescentes, más de 5 millones de adolescentes, van a ser beneficiarios de esta beca. Todos y todas los niños que vayan a secundaria pública tendrán una beca, todas y todos. Otro proyecto bien interesante que ya está gestionándose, ya está actuando, es el de salud casa por casa, porque ya se están haciendo la estructura, contratando el personal para que las personas mayores o con ciertas discapacidades reciban en su domicilio una visita cada mes, cada 2 meses, de un trabajador de la salud para atenderlos y prevenir enfermedades.
Y todo esto, volvemos a lo que he planteado yo muchas veces aquí, son datos, son números, pero los números nos ayudan a reflexionar del trabajo que se está haciendo, porque hablamos de millones de personas que se benefician de cierta política social. El trabajo detrás de esto es logístico, de una manera impresionante, es económico, porque implica muchos recursos, implica un presupuesto que abarque todos estos aspectos de manera primordial, pero implica sobre todo que hay un sentido social y de responsabilidad de este gobierno. Entonces, cuando se habla de la diferencia de este gobierno con el anterior, bueno, pues en este sentido no hay, es continuidad. Políticas sociales. ¿Por qué? Porque las políticas sociales ya hemos visto que son derechos, no son dádivas, no son limosnas, como nos quiere hacer ver la oposición. Y me puedo seguir, porque lo que se ha hecho es mucho. Pero además hay que resaltar en este momento algo muy importante. El discurso del gobierno, el discurso de la doctora Sheinbaum, el diario, el cotidiano, además del específico del que dio en el Zócalo, es un discurso que da tranquilidad al país. Sí, y aquí viene otro dato. Si ya nos parecía extraordinario que el presidente López Obrador tuviera el nivel de aprobación que tuvo y que fuera reconocido invariablemente como uno de los mejores presidentes del mundo, ¿sabes? Que llega Claudia y le dice, quítate que ahí te voy. Y nos presenta indicadores aún mejores. El 80% de la población en este país aprueba su trabajo. El 80%. Otro dato, el partido Morena es el más querido de todos los partidos en México. Me detengo en estos dos datos. ¿Qué significa? Que hay una aprobación tácita, no solo de los que votamos por este gobierno, sino de muchos que no votaron, que se dan cuenta que el camino es serio, es un camino formal, es un camino que beneficia a todas y a todos en este país. Beneficia a las empresas, beneficia a los conglomerados sociales, beneficia a los individuos. Y de eso se tratan los gobiernos, de hacer políticas que beneficien a todos. Entonces, afortunadamente ya pasamos de un rompimiento de un esquema con el pasado, como lo fue hace 6 años, con un modelo ahora que continúa una idea de país, pero que gestiona de una manera distinta, de una manera más puntual, más analítica, más en detalle. Eso es lo que está sucediendo en este país. Estamos en un gran momento en México, ¿no? Se nos alineó todo. Debemos preocuparnos de algo. Al interior de la cuarta transformación es donde debemos actuar con calma, con cuidado, porque la magnitud de estos triunfos y la aprobación de nuestro gobierno no nos debe nublar la vista. Ese es el riesgo que puede estar ahí latente, ¿no? Que al sentirnos tan ganadores y tan triunfadores, se nos nuble la vista y haya quien corrompa sus ideales, las políticas, por pleitos como han existido toda la vida y se ven de vez en vez ahora, por cacicazgos, por localismos, ¿verdad? Ojo con ese riesgo. Lo más importante ahorita es cuidar al partido, cuidar al gobierno, acuerpar al gobierno de la doctora Sheinbaum. ¿Por qué es muy importante? Porque después de los 100 días vienen los 20. ¿Qué son 20 después de los 100 días? Que después de los 100 días de la doctora Sheinbaum, 20 días después, llegará a la presidencia del norte un loco en el más amplio sentido de la palabra, un paria de la humanidad, un racista, un delincuente que encabezará el gobierno de Estados Unidos. Un gritón de barrio, un macho boleador que tendrá la llave de armamento nuclear. Un hombre que
aún antes de iniciar su gobierno, ya amenazó a Dinamarca para quedarse con Groenlandia, a Canadá para anexarlo a su país, a Panamá para controlar su canal. Y a través de su comparsa, Elon Musk interviene en países de Europa, aupando a los partidos de extrema derecha. Los mismos socios de la OTAN de Estados Unidos reciben de parte de, en sus países, en sus propios países, se dan cuenta que reciben los partidos de ultraderecha fondos del señor Elon Musk, que es la comparsa del señor Trump, que destroza las sociedades. El peligro de la ultraderecha en Europa es real, es latente y está fondeada por los mismos que en unos cuantos días encabezarán el gobierno del señor Trump. Y no solo es el señor Trump. El señor Trump es una cosa, pero el equipo del que se ha rodeado es también algo que sí nos debe preocupar. Invariablemente, ultraderechistas, casi que fascistas en muchos casos, con un odio a la sociedad, específicamente con odio a México, con amenazas económicas a México y a los migrantes. Y ese es el tema que sigue. Hizo muy bien Claudia en trabajar 100 días en preparar su gobierno para el primer año de gestión, sin distraerse en atender al berrinche del escuincle este del norte, ¿verdad? Pero ahora hay que lidiar con él. Ahora nos toca lidiar con él. Yo creo que México tiene con qué. Sobre todo porque hay un enorme movimiento alrededor de este gobierno. Es decir, el señor Trump no se va a encontrar un gobierno como, si nos remitimos a la historia, sucedieron en este país. Cuando Maximiliano llega a México, traído por los conservadores mexicanos, lo pudieron hacer porque los conservadores estaban al frente del gobierno, ¿sí? Entonces pudieron hacer esto. Cada acto de traición vendiendo las empresas públicas, por ejemplo, en México, sucedió cuando los conservadores estaban en el gobierno. Cada acto que implicaba pérdida de soberanía, permitiendo que leyes de otros países incidieran en la gobernanza mexicana para hacerse de la energía, del petróleo, de la electricidad de México pudiera ser posible, sucedió porque los conservadores estaban en el gobierno. Entonces, la gran diferencia es que el señor Trump y su gobierno hoy se encuentran con un México que no está gobernado por los conservadores. Este es un gobierno, esta es una inmensa mayoría que en conjunto y al unísono responderemos al respeto a la soberanía del país, que es lo más importante en la relación con este gobierno del norte. Sabemos que hay quienes no, quienes prefieren al otro, quienes lo dicen, añoran una invasión. Les parece simpático pensar que Nuevo León sea parte de Estados Unidos y que lleguen hasta la mitad y que el sur se lo separen. Es decir, juegan con todas estas, toda esta palabrería, por no decir groserías aquí. Toda esta gente que añora una invasión es la misma gente que perdió su dignidad desde hace mucho. De esos pocos, pero ruidosos, tan solo nos queda identificarlos y mantenerlos donde los pusimos con nuestros votos, en la minoría. Y esto es lo importante que quiero destacar. Es necesario mantenerlos en la minoría. Por lo mismo, las políticas de gobierno deben continuar incidiendo en el beneficio de las mayorías. Es la única forma de que los conservadores no regresen a este país y no regresen a regalar este país y no regresen a ponerse de rodillas ante el gobierno del norte. Esta minoría
la debemos dejar en la imposibilidad de tomar decisiones que vendan nuestro país como lo hicieron antes y lo volvieron a hacer. Y esta es la historia de este inicio de gobierno. Nada ha cambiado, pero todo ha cambiado. Todo porque seguimos en el mismo movimiento ganador. Todo porque el segundo piso es distinto. Esto es continuidad, pero con cambio. Muchas gracias.